Gloria a Dios. Dios les bendiga este día. Señor les bendiga. Qué bendición estar en casa y poderle ver. Algunos que hace algunos días no veíamos y que nos gozamos de que puedan estar hoy con nosotros en este día del Señor. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor para pedir que el Señor sea el que hable a nuestras vidas y su Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te adoramos hoy, te bendecimos. Gracias por el privilegio que nos das de poder adorarte, porque cantarte, Señor, es una bendición. Poder, Señor, derramar lo más profundo de nuestro ser delante de tu altar, Señor, es maravilloso. Y te damos gracias por eso. Gracias por concedernos la bendición de acercarnos confiadamente al trono de la gracia y allí poder, Señor, encontrarnos contigo. Te pedimos este día que tu paz, Señor, continúe, oh Dios, manifestada en nosotros, en nuestros corazones, y que tú, oh Dios, a través de tu palabra puedas guiarnos a la verdad. Que tu voz se manifieste en medio de nosotros, Señor, y que cada palabra, Señor, que salga de mis labios no sea mi palabra, sino tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y que cada uno de nuestros corazones se convierta hoy en una tierra fértil en la cual, Señor, la semilla de tu palabra es sembrada y dará fruto cual al 100 por 1, Señor. Te damos gracias en este día. Hoy te honramos y delante de ti presentamos este tiempo para que tú tomes el control y hagas lo que tú quieras hacer en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, desde la semana anterior se nos habló acerca de las lámparas, de la luz, y el Señor nos quiere continuar hablando acerca de esto y que usted y yo podamos entender un poquito más aspectos que tienen que ver con la luz y sobre todo con la luz que el Señor quiere poner en nuestras vidas. Y quiero que me acompañe a Mateo 5 para que introduzcamos este tema de lo que el Señor nos quiere hablar. Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo 5, 14. ¿Lo tenemos? Mateo 5, 14. Dice la Escritura: vosotros sois la luz, ¿de dónde? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Comienza en este verso específicamente y dice Jesús: vosotros sois la luz del mundo. La pregunta aquí que debemos hacernos es: ¿a quién se está refiriendo Jesús? Porque vemos en el versículo 1 algo muy interesante. Verso 1 del capítulo 5 dice Mateo que viendo a la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y una vez vinieron a él sus discípulos, dice, y comenzó a enseñarles.
De acuerdo a lo que vimos la semana pasada acerca de la luz, de acuerdo a Proverbios capítulo 6, verso 23, si por favor lo podemos poner, Proverbios capítulo 6, verso 23. Vamos a mirar y a ratificar y a recordar una vez más la importancia del valor de la palabra luz. Proverbios 6, 23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Vimos la semana pasada incluso en la ilustración de las lámparas, y está diciendo aquí: el mandamiento es lámpara, pero complementa, y la enseñanza es luz. Es decir, que necesitamos tanto la lámpara como la luz, porque la lámpara sin la luz no cumple el propósito. Y hablo de la lámpara como ese recipiente que en el tiempo antiguo para la ilustración se usaba, el contenedor en donde se vertía el aceite y del cual salía una mecha que se encendía para que pudiera haber o para que pudiera dar luz. Entonces, usted y yo en la simbología somos esa lámpara o ese contenedor. El aceite es el Espíritu Santo de Dios en nosotros actuando como combustible. Pero la luz que usted y yo irradiamos, según Proverbios 6:23, es la enseñanza que hemos recibido de parte de Jesús. Esa enseñanza que tiene que ser revelada a otros. Y entonces cuando la lámpara está encendida, verdaderamente cumple el propósito. Una lámpara apagada no sirve de nada. Bueno, hoy día muchos la usan de adorno solamente. Pero realmente para lo que se hizo la lámpara fue para que diera luz. Y entonces el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Necesitamos ambas cosas para que podamos nosotros ser eficaces en la obra del Señor. Porque resulta que Jesús, cuando llegó a los judíos, los encontró en tinieblas. También lo vimos la semana pasada, Mateo capítulo 4, verso 16. Si lo podemos poner en pantallas. Mateo 4, 16. Y miremos lo que dice la escritura. Usted también lo puede ir buscando en su Biblia. Mateo 4, 16. Mire lo que dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Es decir, el estado en el cual Jesús encontró al pueblo de Israel, al pueblo de los judíos, fue en un estado de tinieblas. No había luz en ellos. Pero hágase esta pregunta: ¿tenían el mandamiento, sí o no? ¿Tenían la ley? Tenían la ley. Tenían la ley de Moisés. Y aún algunos de entre el pueblo sacaban pecho diciendo: yo soy fariseo, yo soy principal, yo conozco toda la ley, yo soy intérprete de la ley. Y hacían grandes o largas oraciones públicamente aparentando todo lo que sabían. Pero realmente, aunque tenían el mandamiento, no lo entendían. Porque les hacía falta la luz, la enseñanza, para que pudieran entender el mandamiento. Mandamiento sin enseñanza es un proceso incompleto en nuestra vida. Hay mucha gente que conoce mucho, pero no sabe qué hacer con lo que conoce. ¿Cuánta gente va a las universidades y aprende un montón de cosas y sale de las universidades y todo de lo que se llenó su cabeza no sabe cómo aplicarlo en su vida cotidiana? No estoy diciendo con esto que no valga la pena ir a la universidad, no. Lo que estoy diciendo es que hay algo incompleto, algo que usted y yo necesitamos completar. Es decir, no es solamente llenarnos de conocimiento, sino qué hacemos con ese conocimiento que adquirimos. Porque el conocimiento por sí solo no hace nada en nosotros si no es aplicado a nuestras vidas. Entonces Jesús encontró al pueblo en tinieblas, y por eso dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ahora vayámonos por un momento a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1.
Mire lo que dice el verso 4. Juan 1, verso 4. Comienza desde el verso 1 a hablar acerca de Cristo, por supuesto. Y en el 4 dice: en él estaba la vida. ¿En él estaba qué? La vida. Mire, y la vida era la luz de los hombres. 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora mire el 9. Aquella luz verdadera. ¿Aquella luz qué? Aquella luz verdadera, ¿qué dice? Que alumbra a todo hombre. ¿Venía a dónde? Venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, ¿qué dice? No le conoció. Y mire el 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces viene la luz, Cristo, y encuentra un pueblo en tinieblas, encuentra un pueblo sin enseñanza, un pueblo que tenía mandamiento, pero que ese mandamiento no lo comprendían, no sabían cómo vivirlo, no sabían cómo aplicarlo a sus vidas. Y entonces el propósito con el cual Jesús viene es poder traer esa luz, traer esa enseñanza, traer esa comprensión de lo que el mandamiento verdaderamente significaba. Estaban muy llenos de conocimiento y no sabían qué hacer. Buscaban interpretar la ley, pero no la interpretaban correctamente, porque lo que hacían era interpretarla a la manera suya, a la manera de los hombres. Y creo que ese es el problema que aún hoy día se tiene, porque se pretende interpretar la escritura trayéndola a humanizarla, es decir, a que esa escritura se acomode a lo que yo quiero o lo que yo deseo transmitir, cuando realmente usted y yo lo que deberíamos hacer es ir a la fuente, quien inspiró la escritura, para que sea Él quien realmente nos dé la luz de lo que significa lo que leemos a través de ella. ¿Y quién mejor que Dios, que quiere traer el entendimiento, traer esa luz, esa enseñanza, para que usted y yo podamos verdaderamente entender lo que significa el propósito de Dios en nuestras vidas? Entonces Juan dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y me llama mucho la atención esta frase, porque equipara o iguala la vida con la luz. Y me llama la atención esto porque casi al final del proceso de Cristo, de su propósito en la tierra, por allá en el capítulo 17, si me acompaña, en Juan 17, en el verso número 3, Juan 17, verso 3. ¿Qué es lo que dice? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces fíjense que lo que está diciendo acá Jesús es que la vida eterna es conocer a Dios. Y para conocer a Dios necesitamos la enseñanza, es decir, la luz. Por eso en Juan 1:4 nos está diciendo que esa luz es la vida, porque es la enseñanza la que nos lleva a conocer a Dios, porque ese es el primer propósito que el Señor quiere que usted y yo alcancemos en esta tierra. Jeremías capítulo 9, verso 24, por favor. Un verso que lo hemos repetido una y otra y otra y otra vez, pero que es fundamental que usted incluso lo guarde y lo tenga presente todos los días. Jeremías 9:24 dice:
Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Estas cosas qué dice? Quiero. Entonces el Señor quiere que usted y yo le entendamos y le conozcamos, pero la pregunta es, ¿cómo voy a entender al Señor si no tengo quien me enseñe? ¿Cómo voy a entender al Señor si cuando yo voy y leo la escritura, para mí es muy confuso lo que leo? ¿Cómo voy a entender al Señor si muchas veces las palabras que leo en la escritura son palabras que se escribieron hace muchísimos años atrás y pareciera ser que no son las mismas palabras que usamos hoy día? ¿Cómo puedo yo entender a Dios cuando hay tantas traducciones bíblicas? ¿Cómo puedo yo entenderlo? Pues para eso está la luz, para eso viene la enseñanza. Y para eso vino Cristo a la tierra, para traer la enseñanza, para que usted y yo pudiéramos entender qué es lo que el Señor nos quiere decir. Por eso dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahora mira el verso 4, Juan 17:4. Juan 17:4. Mire lo que dice. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hicieses. He acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17, está Jesús orando. No está en la cruz, está orando. ¿Y por qué dice entonces, he acabado la obra que me diste que hiciese? ¿Acaso no vino Jesús a morir en la cruz? ¿Acaso el propósito de Jesús no era morir en la cruz por nuestros pecados? ¿Por qué dice Jesús en esta oración al Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese? Y todavía no estaba en la cruz. Porque fíjense en esto, hagamos esta reflexión lógica. ¿De qué le hubiera servido a la humanidad que Jesús muriera en una cruz por nuestros pecados y que todo el mundo siguiera su vida igual? Es decir, Jesús vino a la tierra de incógnito, nadie le conoció, nadie supo quién era, cometió por allá una fechoría entre comillas, y entonces lo capturaron y lo llevaron a la cruz, allá murió, derramó su sangre y ya con eso todo el mundo es perdonado de pecado. ¿Tendría sentido eso? Si lo analizamos lógicamente, no tiene sentido. Entonces por eso Jesús se invirtió en un pequeño grupo durante 3 años y medio, trayéndoles enseñanza, trayéndoles luz, para que a través de ellos esa enseñanza pudiera replicarse a otros y a otros y a otros y a otros, de manera que cuando llegara el momento de la cruz, que hacía parte de el propósito, entonces valiera la pena esa sangre derramada en la cruz. ¿Por qué iba a valer la pena? Porque había ya un grupo que había sido enseñado, que se le había explicado, que se les había dado entendimiento, para que ellos a su vez empezaran a enseñarle a otros. Y entonces comenzara la enseñanza de Jesús a llegar a más y más personas que estaban así como Jesús encontró a los judíos, en tinieblas. ¿Qué pasa cuando no hay luz? No vemos nada. Y necesitamos entonces la luz para que las tinieblas se disipen. Eso es bien importante que lo entendamos. El propósito de Jesús, claro que era morir en la cruz, pero previo a eso debía enseñarle. Y por eso aquí en esta oración le está diciendo al Padre, mira, Padre, yo te he glorificado en la tierra, porque la mejor forma en que usted y yo glorificamos y alabamos a Dios no es levantando nuestras manos, no es cantándole muy bonito, no es interpretando un instrumento. La mejor forma de glorificar y de alabar a Dios es que usted y yo cumplamos el propósito suyo en la tierra. Esa es la complacencia de Dios, que usted y yo estamos haciendo su voluntad.
Y por eso Jesús le dice: yo te he glorificado en la tierra porque he hecho lo que me mandaste a hacer y ya terminé lo que me mandaste a hacer. Ahora falta la otra parte, que era morir en la cruz. Pero lo más importante, que era traer la enseñanza para poder garantizar que ese sacrificio valiera la pena, se cumplió. Y por eso desde el capítulo 1 verso 4 vimos que Jesús se compara a sí mismo como la luz de la vida. Porque la enseñanza nos va a llevar al conocimiento de Dios, y ese conocimiento de Dios, dice la Escritura, que es la vida eterna. Conocer a Dios. Ahora sigamos mirando hacia adelante. Capítulo 3 de Juan. Mire el capítulo 3 de Juan, versos 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Verso 2. Este vino a Jesús, ¿cuándo? Vino a Jesús de noche. Es decir, este hombre estaba en tinieblas. Y vino a Jesús en medio de la noche, donde se supone que no se ve, no se mira nada, y vino por algo. Mire, le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Cómo qué? ¿Y qué es lo que hace un maestro? Enseñar. Nicodemo estaba reconociendo a Jesús como un maestro. Ahora, no solamente le está diciendo maestro, sino le dice rabí. Y para que en el pueblo judío se le diga a alguien rabí, es porque esa persona tenía peso en sus palabras. No era cualquiera. No era un aparecido por allá que vino diciendo: voy a enseñarles algo. No, señor. Un rabí era una persona que ya se había comprobado que hablaba la verdad. Y viene entonces Nicodemo, un principal, viene a Jesús de noche y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, es decir, has venido a enseñar. Pero fíjese el por qué cree eso. Dice: porque nadie puede hacer estas ¿qué? Nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Entonces, ¿por qué vino Nicodemo donde Jesús? ¿Qué fue lo que motivó a Nicodemo a venir donde Jesús? Las señales. ¿Qué era lo que motivaba a la multitud a seguir a Jesús? Las señales, los milagros. Pregunto, ¿ha cambiado eso hoy día? ¿A dónde van las multitudes? Donde ven señales. Ahora, si usted continúa leyendo los versos siguientes, se va a dar cuenta de que en ninguna parte de este pasaje Jesús le responde a Nicodemo acerca de las señales. En ninguna parte. Viene Nicodemo y le dice: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se la cambió completamente. Vino por señales. ¿Y qué comenzó Jesús a hacer? A enseñarle. Él no entendía lo que le estaba diciendo. ¿Cómo es posible que yo, ya siendo viejo, pueda entrar por segunda vez en el vientre de mi madre, etcétera? Pero aunque vino por las señales atrajeron a Nicodemo donde Jesús. Jesús sabía que Nicodemo necesitaba la luz, porque Nicodemo tenía el mandamiento, pero necesitaba entender el mandamiento. Fíjese lo que dice en el verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Dice Pablo
en su carta a los Corintios que los judíos piden señales y los gentiles buscan la sabiduría de este mundo. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo y a este crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Porque aquellos que se creían maestros, que se creían sabios, realmente no sabían nada. Nicodemo era uno principal, tenía mucha ley, pero no la entendía. Entonces Jesús lleva a Nicodemo a entender principios que en ese momento eran principios básicos. No es posible que entiendas la revelación si antes no naces de nuevo, si antes no mueres a tu carne, si antes no hay una transformación en tu vida. Y nótese lo que dice el verso 19, el mismo capítulo 3, verso 19. Fíjense, ya conocemos de memoria 3:16, ¿cierto? Juan 3:16 no lo sabemos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino a que su Hijo sea salvo por él. Pero fíjese el 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. ¿No sabemos los 10 mandamientos, sí o no? Bueno, espero que nos lo sepamos, al menos los 10 mandamientos. Y una de las cosas que más nos suceden a los seres humanos es que transgredimos tan fácilmente muchos de esos 10, porque no son los únicos, son más de 600. Pero si solamente nos enfocáramos en esos 10, muchísimas veces transgredimos varios de esos mandamientos. ¿Será que le levantamos falso testimonio a las personas a veces? Cuando andamos chismeando y hablando de otros a sus espaldas, estamos levantando falso testimonio. ¿Será que codiciamos lo que otros tienen? Posiblemente sí. Y eso sin mencionar los otros que a nuestro criterio son disque más graves. No matar, no codiciar a la mujer del prójimo, etc. Pero todos esos mandamientos fácilmente los transgredimos muchas veces nosotros. ¿Y por qué los transgredimos? Porque realmente no los hemos entendido. Porque no han hecho eco en nuestro espíritu para que podamos vivirlos. ¿Por qué razón yo no debo robar? En el entendimiento normal decimos yo no debo robar porque eso es malo. ¿Pero por qué es malo? Porque Dios dice que es malo. ¿Y por qué Dios dice que eso es malo? ¿No se ha hecho esas preguntas? Que una te lleva a la otra y a la otra y llegas a una que ya no tiene respuesta. Mire, en ese ejemplo, cuando dice la escritura no matar, sabemos que matar es malo, porque Dios lo dice, pero Dios lo dice porque en el plan original de Dios, Dios no nos hizo para que matáramos. En nuestro ADN, desde la creación, Dios no colocó en nosotros genes para matar a otros. Por eso cuando miramos allá en Génesis 4 que Caín mata a Abel,
el Señor le dice a Caín: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Porque en el ADN que está en la sangre, Dios no puso el que matáramos. Entonces, la razón por la cual yo no debo matar es porque Dios no me hizo para que matara a nadie. Dios no me creó para eso. Entonces, todo lo que yo haga que va en contra de lo que Dios estableció en su plan original es malo. Por eso es que yo no lo debo hacer. Entonces viene Jesús y le tiene que explicar a Nicodemo una cantidad de cosas para llevarlo a esta conclusión. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en quién? En Dios. Entonces, ¿quiénes son esos que quieren practicar la verdad y que vienen a la luz? Regresemos a Mateo 5:1. Termina el verso 21 de Juan diciendo: mas el que practica la verdad viene a la luz. Mateo 5:1 dice: viendo a la multitud, está hablando Jesús, subió al monte, sentándose, ¿quiénes vinieron a él? Los que querían practicar la verdad. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Que aunque había una multitud, no todos subieron a donde fue Jesús, porque no todos quieren ir a la luz. Sin embargo, hubo un grupo que son los discípulos que sí vinieron a él. Y como Juan dice, todo el que practica la verdad viene a la luz. Miremoslo o ilustrémoslo en un caso sencillo y cotidiano. Los que tienen hijos, o si usted recuerda cuando era niño, que eso fue pero si usted tiene hijos, pues va a ser un recuerdo más reciente. Si usted tiene que acordarse cuando era niño, ok. Pero piense en esto: cuando se es niño y se hace algo bueno, ¿qué quiere uno? Que todos me vean. ¿Sí o no? Si uno hace, si el niño va a la escuela y sacó una muy buena calificación, ¿qué quiere? Mostrarle a todos la calificación. Me saqué un 5, o me saqué un 10, o me saqué una A. Quiero mostrarlo porque es bueno. Pero ¿qué pasa cuando un niño hace algo malo? ¿Lo esconde, sí o no? Imagínense, desde niños. Dicen por ahí, cuando se tienen niños pequeños, que mientras que haya ruido no se preocupe, preocúpese cuando hay silencio. Alguna travesura están haciendo. Pero cuando un niño hace algo bueno, quiere mostrarlo, que todo el mundo se dé cuenta. Pero por el contrario, cuando hace algo que para su conciencia es malo, pues se esconde. ¿Qué pasa si algo se quiebra en la casa y el papá o la mamá dice: ¿quién quebró tal cosa? Si tienes uno o más hijos, pues ya están escondidos. Tienes que ir a buscarlos. Porque eso es lo normal que sucede. Que el que tiene cosas malas no quiere venir a la luz, pero el que tiene cosas buenas sí quiere venir a la luz. Ahora recuerde esto: ¿cómo empezamos? Jesús vino a un mundo en tinieblas, pero Él no vino a condenar a ese mundo en tinieblas. Él vino a procurar que ese mundo o esos hombres o esas personas salieran de esas tinieblas y vinieran a la luz. Esa era su misión. Se enfocó en 12 y aún de los 12 uno lo traicionó.
Pero de esos otros 11, hasta el día de hoy, la luz alumbra. La pregunta es, ¿estás tú alumbrando la luz de Cristo? ¿O estás procurando esconder la luz? Porque ¿qué leíamos en el primer verso al comienzo? Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. E hice la pregunta, ¿a quién se refería Jesús? ¿A la multitud? A los discípulos, a los que estuvieron dispuestos a ir a Él, a esos mismos que hoy día Dios está llamando a traerles luz a través de la enseñanza. Les está diciendo, quiero sacarlos de las tinieblas para que también ustedes puedan ser luz para otros. Pero necesitamos venir a la luz. Vámonos a 8:12 de Juan. 8:12 de Juan. Mire lo que dice. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, otra vez que dice, la luz de la vida, de la que hablamos en el capítulo 1, verso 4. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y mire el capítulo 9, verso 4. Y aún el 5. Dice, me es necesario hacer las obras. ¿Me es necesario hacer qué? Las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces mire esto. 8:12 nos está diciendo, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces dice, el que me sigue. ¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer? Seguir a Jesús, seguir sus pisadas, dice Pedro. Que debemos seguir las pisadas de Jesús. Es decir, que lo que Jesús hizo, nosotros también procuremos hacerlo. Que de la manera en que Jesús se comportó, usted y yo busquemos comportarnos. Porque el centro de la Escritura es este. Todo el conocimiento que usted y yo podamos adquirir, toda la revelación que se nos pueda dar en esta tierra, tiene que conducir a un fin. Este fin es que usted y yo nos parezcamos a Cristo Jesús. Cualquier otra revelación que te lleve a otro lado no es de Dios. Porque cualquier cosa que a través de la Escritura aprendamos, vas a darte cuenta o nos vamos a dar cuenta de que siempre va a apuntar a parecernos a Cristo Jesús, porque Él es la medida, Él es el varón perfecto, Él es ese parámetro, Él es ese ejemplo que usted y yo tenemos al que nos debemos parecer. Ahora Pablo decía, imítenme a mí, pero lo decía con esta conciencia, porque yo imito a Cristo. Pregunta que nos debemos hacer: ¿será que nosotros somos dignos de imitar? ¿Será que pudiéramos decirle a alguien, ¿sabes qué? Imítame a mí. Si tú estás imitando a Cristo, puedes decirlo. Si tú estás imitando a Cristo. Porque a donde tenemos que ir todos es a parecernos más a Jesús. Ahora, así como Jesús dice, me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura, usted y yo también necesitamos hacer las obras
o cumplir el propósito del que nos envió a esta tierra mientras que el día dura. ¿Qué quiere decir eso? El día, mientras que el día dura, hace referencia a nuestro ciclo de vida en esta tierra. No está hablando del día cronológico de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Parabólicamente hablando, se refiere a nuestro tiempo, nuestro caminar en esta tierra. Perdón. Y Jesús está diciendo, mientras que yo estoy en esta tierra, en otras palabras, me es necesario hacer las obras del que me envió. Asimismo, usted y yo debemos hacer esas obras, porque viene la noche cuando ya nadie puede trabajar. Llegará el momento en que nuestra vida en esta tierra termine y ya no hay nada que hacer. Pero mientras que tengamos aliento de vida, debemos esforzarnos. ¿Por qué? Por buscar la luz, por caminar en la luz y por brillar esa luz. Es una luz que no se puede esconder. Entre tanto que estoy en el mundo, verso 5, luz soy del mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Vámonos a Efesios 5, 8. Efesios 5, 8. Mire lo que dice Pablo. Porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas. En otro tiempo. Mas ahora sois luz en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz. Por lo tanto es un añadido mío, obviamente. Andad como hijos de luz. Verso 13. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia, ¿por qué? Por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Quién es una persona que está dormida? Una persona que está muerta espiritualmente, una persona que está en pecado, que está en tinieblas. Pero esa persona que está muerta o dormida o en pecado tiene la posibilidad de levantarse de los muertos cuando la luz viene a manifestar todo y a disipar esas tinieblas que hay en su vida. Entonces se puede levantar de entre los muertos para que entonces la luz de Cristo pueda realmente alumbrar su vida. Por eso dice, despiértate tú que duermes, porque la muerte espiritual se equipara en la Escritura como un sueño profundo. De hecho, miremos rápidamente Romanos 13:11. Romanos 13:11. Mire lo que dice. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del ¿qué? Del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos ¿de qué? Vistámonos las armas de luz. O de la luz. ¿Cuáles son esas armas de la luz? Miren, hermanos, cuando usted y yo recibimos la enseñanza del Señor, recibimos las revelaciones que vienen del Señor, todo ese conocimiento se convierte en armas contra el enemigo. Cuando usted mira Mateo capítulo 4, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado 40 días y 40 noches. Al fin de los cuales dice la Escritura, tuvo hambre. Y entonces viene el enemigo, viene el tentador y le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cómo le responde Jesús?
¿Cómo te atreves a decirme eso? Vete de mí, yo soy el Hijo de Dios. ¿Cómo le responde Jesús? Le responde con armas, la palabra. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de eso vivirá el hombre. ¡Pum! Lo explotó. Después viene y lo tienta otra vez. ¿Y qué le responde Jesús? Palabra. Tercera vez viene y lo tienta. ¿Y qué hace Jesús? Palabra. Porque cada enseñanza que recibimos se convierte en un arma contra el enemigo. Por eso es que el enemigo no quiere que usted y yo lleguemos a la luz. Pero es hora entonces de levantarnos del sueño. Andemos como de día, dice el versículo 13. Es decir, vistámonos las armas de la luz y andemos como de día. Ahora vamos terminando. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Un versículo también muy conocido, memorizado y recitado por muchos. Mire lo que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 4 cosas, un orden. Y cada uno tiene una revelación tremendamente profunda. Pero no es el motivo de la enseñanza hoy. Fíjese lo que termina diciendo. ¿Para qué Dios nos llama o para qué Dios nos convierte en linaje escogido, en real sacerdocio, en nación santa y en pueblo adquirido? ¿Para qué? Mucho cuidado con esto. El para qué en la escritura habla de un propósito. Entonces dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿cuál es el llamado del Señor a nuestras vidas? Mire, es acércate a la luz, exponte a la luz, deja que la luz manifieste todo lo que hay en tu vida, no para avergonzarte, sino para limpiarte, para hacerte una nueva persona, de manera que las tinieblas retrocedan, la luz resplandezca en ti, no solamente para tu salvación, sino también para que alumbres a otros y los puedas llevar a que ellos también alcancen su salvación. Eso es lo que dice acá Pedro, para que anunciéis las virtudes. Y anunciar es una palabra que tiene que ver con la unción. Anunciar. Y hay otra profundidad que tiene esa palabra para estudiar, pero si nos metemos ahí, salimos a las 7 de la noche. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? Que no escondamos la luz. Terminamos con Mateo 5, con el que comenzamos. Mateo 5. Verso 16. Retomemos el 14, que fue el que iniciamos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa o en casa. Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de ¿quiénes? ¿A dónde tiene que alumbrar la luz? Delante de los hombres. Mire, la luz no tiene que alumbrar aquí adentro de la congregación. Tu luz tiene que alumbrar allá afuera donde hay tinieblas, donde están los hombres. Porque se supone que los que nos reunimos en una congregación somos aquellos que buscamos crecer a la medida del varón perfecto. Entonces ya no somos hombres, sino que el Señor nos ve como varones o varonas, es decir, como personas que buscamos un crecimiento en Dios, se supone. Por lo tanto,
si eso se aplica, la luz verdaderamente tiene que resplandecer es allá afuera, con tus compañeros de trabajo, con tu familia que no cree en el Señor todavía. Y no escuché amén, pero bueno. Allá es donde tiene que alumbrar, en la escuela, en el colegio, cuando vas de shopping y te encuentras con alguien o te mira alguien. Porque a veces pensamos de que nadie nos mira y hay muchos ojos que nos pueden estar mirando. La pregunta es, cuando esos ojos nos miran, ¿será que miran luz? ¿O qué miran? Porque muchos pueden decir, yo hago esto por aquí escondidito y el pastor no se da cuenta. Miren, yo puedo no darme cuenta de nada, pero es que no es a mí a quien usted le tiene que rendir cuentas, es al Señor, y Él sí lo ve todo. Por más que te quieras esconder en lo más recóndito, en lo más oculto, dice la Escritura que para Dios las tinieblas son iguales, porque Él es Dios. Es decir, por más oscuro que pareciera ser, Dios ve. Necesitamos ser luz, caminar en la luz, buscar la luz, pero también brillar la luz. No esconder la luz. Porque si la luz está en nosotros, Dios no nos constituyó luz para que nos escondamos. No es para que nos escondamos acá en la congregación y aquí sí somos muy buenos cristianos. Pero allá donde tenemos que brillar la luz, parecemos agentes de la CIA. Totalmente secretos, nadie sabe. Y no se trata de que tengas que decirle, soy cristiano, soy evangélico, voy a una iglesia. Eso muchas veces no significa nada para la gente. Es qué ven en ti, tu actuar, tu hablar, cómo te comportas, cómo reaccionas ante las diferentes circunstancias. ¿Cuál es tu reacción cuando tu jefe no te da el permiso que deseas? ¿Te enojas? ¿Lo maldices? ¿Cuál es tu reacción cuando algo no sale bien en tu día? Eso es lo que la gente está mirando en nosotros. Y esa es la luz que necesitamos brillar. Por eso dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas, ¿qué? Obras. Para que vean vuestras buenas obras. No es que yo oro mucho, no es que yo ayuno mucho, no es que yo no falto a la iglesia. Qué bueno. Pero eso que usted es en el secreto, dice el Señor, lo va a recompensar en público. ¿Y cómo lo va a recompensar? Porque si usted en lo secreto hace las cosas bien, en lo público también. Y entonces al hacer las cosas buenas en lo público también, pues vas a recibir la recompensa del Señor. Para que vean vuestras buenas obras y entonces glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que puedan decir, ¿sabes qué? Yo estoy impresionado con tu actitud. Yo quiero tener lo que tú tienes. ¿Qué es lo que tú haces? Fácil. Voy a la luz. ¿Cómo? ¿Qué es la luz? Jesús. No, yo quiero aprender más. Ok. Y le empiezas a enseñar. Y entonces ya tu luz es como esa chispa que está encendiendo una llama en otra persona. Y esa otra persona va a querer aprender más y más y más. Y puede que en otro momento esa otra persona le enseñe a otros y a otros y a otros y a otros. Y entonces esta luz se propague tanto que las tinieblas cada vez vayan retrocediendo más y más. Miren, nos quejamos mucho del mundo en que nos ha tocado vivir. Un mundo lleno de violencia, de corrupción y de un montón de cosas. Pero sabe, la culpa es del pueblo de Dios. La culpa no es del diablo, la culpa no es de Dios, la culpa es del pueblo que no ha querido brillar la luz.
que hemos creído que la luz se brilla solamente dentro de un edificio de 4 paredes, en donde ahí sí cantamos, adoramos, nos tiramos al piso y demás, cuando es allá afuera donde necesitan la luz. Y usted y yo somos esa luz que el Señor quiere usar. Pero si ni siquiera nosotros tenemos luz, no podemos hacer la obra. Qué diferente sería el mundo si nosotros los cristianos entendiéramos esta asignación de Dios para nuestras vidas. Porque si nuestras lámparas están encendidas, compartamos la luz con otros. ¿Estamos entendiendo? Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias en esta tarde te damos. Gracias por tu palabra que hoy nos enseña y nos ratifica la importancia de la luz en nuestras vidas. ¿Cómo podemos nosotros ser luz en medio de las tinieblas? Gracias. Gracias, Señor, porque esta enseñanza viene para hacernos conscientes de la importancia de este tema en nosotros. Y aunque muchas veces venimos a la congregación con necesidades, con peticiones y con tantas cosas, qué importante es, Señor, encontrarnos con esta palabra que nos hace reaccionar muchas veces. Porque muchas veces estamos caminando como en piloto automático, creyendo que las cosas se hacen solas, cuando es necesario ser intencionales en muchas de las cosas que hacemos. Hay un mundo que está observando nuestras vidas, sobre todo de aquellos que se nos distingue o se nos reconoce como cristianos, y están mirando, observando nuestra reacción, nuestro temperamento, nuestro comportamiento. Y aunque muchas veces nos hemos equivocado en esas cosas, Señor, y por lo cual te tenemos que pedir perdón, también es cierto, Señor, que muchos se han escondido, se han quedado solamente con su tiempo en la congregación, pensando que eso es suficiente. Pero tú haces un llamado no para algunos, sino para todos. Porque si tú, oh Dios, has traído luz a nosotros, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de brillar esa luz a otros, de encender esa luz en otros, de poder procurar llevar la enseñanza a otros, una enseñanza que transforme sus vidas, una enseñanza que los lleve a conocerte, que los lleve a entenderte, Señor, quién eres tú, que les lleve a entender su propósito en esta tierra, Señor. Te damos gracias por esta palabra que nos traes hoy y te bendecimos, Señor. Y aprovechamos este tiempo también para orar por esta nueva temporada que comienza, una nueva temporada escolar en la cual oramos. Y yo quiero que ustedes me acompañen en esta oración, iglesia. Oramos por todos los niños que recién están comenzando o que recién van a comenzar su nuevo tiempo de escuela en este nuevo calendario escolar. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú, oh Dios, protejas la vida de todos los niños en cada escuela a lo largo y ancho de esta nación. Cuando hemos escuchado noticias tiempo atrás de sucesos que han venido a traer tristeza y dolor y que han marcado con sangre muchas vidas, muchas familias. Pero oramos, Señor, para que tu protección esté sobre todos los niños. Y oramos por nuestros niños de esta congregación, Señor, para que tú los protejas, los guardes. Para que tú, Señor, sobre cada uno de los padres derrames tu sabiduría y tu gracia para que ellos puedan también guiar sus vidas de manera que ellos en su futuro puedan convertirse en todo lo que tú has determinado para ellos. Y que parta de casa la enseñanza de tu palabra, que parta de casa la instrucción de tu palabra, Señor. Por eso te pido que concedas sabiduría, pero también que des fuerza. Porque muchas veces, Señor, se agotan, muchas veces se van las fuerzas. Y yo te pido que tú renueves las fuerzas de cada uno de los padres aquí presentes, Señor.
Aún oro para que tú proveas los recursos necesarios para sus vidas, para sus familias, Señor. Señor, que esta oración no solamente se limite a Betel, Señor, sino que alcance a todos aquellos que aún a través del internet se conectan con nosotros y a todos aquellos, Señor, que hacen parte de esta gran nación. Oramos, Señor, por cada familia que ha perdido niños recientemente en hechos violentos. Oramos para que tú les des paz y consuelo, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a hacer luz, porque es la única manera en que las tinieblas puedan retroceder. Ayúdanos a hacer luz para cada vida a la cual tú nos permitas llegar. Ayuda a que los niños puedan ser también esa luz, Señor, y cuanto más ellos, Señor, que tienen ese corazón inocente, pueden ser esa luz a través de la cual tú puedas llegar a muchas otras vidas. Te damos gracias hoy. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, en el nombre de Jesús.